Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de Dios en el laberinto, el libro de Juan José Sebrelli, librazo tanto en extensión como en profundidad de uno de los filósofos españoles, o mejor dicho, en lengua española, él es argentino, vivos más importantes. De avanzada ya Juan José Sebrelli, nacido en 1930. En este libro hace un ajuste de cuentas con uno de los temas que más le ha preocupado a lo largo de su vida, la religión. Juan José Sebrelli es un autor que defiende el racionalismo a ultranza en un ambiente de sociedad posmoderna donde prima el nihilismo, donde prima el relativismo y donde, a falta de las creencias religiosas clásicas que en la antropología tradicional han caracterizado al ser humano, se han inventado una nueva serie de mitos que en muchos aspectos analizó bien Carl Gustav Jung, de arquetipos de la modernidad que muchas veces pasan por figuras de la cultura popular, como pueden ser cantantes, futbolistas, etc. No en vano, Juan José Sebrelli es argentino, él conoce bien de primera mano el impacto que el populismo tiene y cómo puede llevar un país a la ruina, que es lo que ha hecho con Argentina y lo que sigue haciendo. Y ante esa serie de políticas, Juan José Sebrelli ha sido uno de los intelectuales argentinos más críticos con esa deriva peronista y de los partidos peronistas de la sociedad argentina. Muchas veces en España, antes de empezar con el libro, quisiera hacer esta reflexión. Muchas veces en España no tenemos en cuenta la filosofía y el pensamiento que se hace en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y tengo la sensación de que en Hispanoamérica sí que están atentos a la filosofía y al pensamiento que se hace en España. Y eso solo significa una cosa, que en Hispanoamérica están más enriquecidos que aquí en España. Nosotros estamos quizás demasiado encerrados en nuestro propio ombligo y no miramos a nuestros hermanos, y ellos en cambio yo creo que sí que tienen mucho más interés en nosotros. Tengo también la sensación de que los youtubers españoles no ven canales hispanoamericanos y que en Hispanoamérica sí que se ven canales españoles. Yo por lo menos espero que este canal se vea en Hispanoamérica y que este canal se vea en el país en el que nació y en el que vive Juan José Sebrelli, en Argentina, y también por supuesto en otros países. Ahora sí voy a empezar con el libro, que, ya digo, es un ajuste de cuentas con uno de los temas fundamentales de la historia de Occidente, de la historia del pensamiento y de la historia vital de Juan José Sebrelli. Es un libro que se abre y se cierra con capítulos dedicados a lo personal, a la relación del autor con la religión. Dios en el laberinto. Esto ya nos está hablando de una encrucijada en la que se encuentra Dios, en la que se encuentra la religión en este momento de nuestra historia. Juan José Sebrelli empieza mostrando las cartas sobre la mesa y diciendo en qué punto se encuentra él de esa reflexión. ¿Cómo afecta un tema tan fundamental a su vida? Yo no creo que pueda existir una filosofía sin responder a esa gran cuestión. Muchas veces pensamos que ya es una cuestión del pasado, una cuestión que no debe hablarse, que los filósofos de la actualidad están más allá de la cuestión de la religión, están más allá de figuras históricas como Jesús o no históricas. Ya hemos hablado de Michel Onfray, que cree que Jesús no existe, pero sin entrar en ese debate, no se puede hacer, en mi opinión, filosofía sin entrar en esas cuestiones tan fundamentales y, por supuesto, en fundamentar una opinión mediante argumentos. Bueno, aquí Juan José Sebrelli se marca este libro de gran extensión donde toca una amplia variedad de temas, pero que, ya digo, empiezan y acaban con una reflexión personal sobre su relación con Dios y su posición muy particular y muy bien argumentada, hay que decirlo, como agnóstico. Por supuesto, este libro es un libro que se ha tardado una vida en escribir. Y Juan José Sebrelli, que es un sabio, es un auténtico sabio, ya digo, un gran baluarte de la cultura del racionalismo filosófico, un enemigo del relativismo y un enemigo del populismo, realmente trata el tema con profundidad. Vamos a hablar un poco de los distintos capítulos del libro, muy por encima. Empieza con una introducción que se llama Dios y yo, ya digo, hablando de su posición al respecto. El segundo punto se llama la religión en el presente. ¿Dios ha muerto o Dios ha vuelto?, se pregunta. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es verdad que a partir de Nietzsche, que no fue ni mucho menos el primero en decir que Dios había muerto, ya lo dijeron otros antes, de hecho, el primero fue un abate, un religioso, en decir que Dios había muerto. Y luego se pregunta, Dios ha vuelto, ¿no? Porque también es otro tema que se habló, sobre todo a partir de los 70 y de las religiones New Age, un poco de la vuelta de Dios.
quizás bajo otras formas, no tan dogmáticas, no tan tradicionales, pero sí se puede hablar quizás de una vuelta de Dios por ese nuevo interés por la religión. Las cuevas del Vaticano, Francisco, un papa populista. Bueno, estas páginas que dedica el Papa Francisco, más o menos de las 70 a las 105, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un experto en populismo y de un argentino hablando del Papa Francisco, al que él califica como peronista y hace una defensa de por qué el Papa Francisco es peronista. Primero, incidiendo en el comportamiento del Papa Francisco durante la dictadura argentina y cómo se comportó, ¿no? Y esa connivencia que demuestra aquí Juan José Sebrelli que tuvo el Papa con el régimen dictatorial. Y no solo eso, sino cómo el Papa Francisco viene a decirnos, es una elección política que se hace en la Iglesia Católica para luchar contra las iglesias evangélicas que están ahora mismo teniendo una gran fuerza en Hispanoamérica y por lo tanto para parar esa sangría lo que hace la Iglesia es poner a un Papa hispanoamericano, ¿no? Un poco para hacerse fuerte en ese lugar que es donde más creyentes tiene a día de hoy la religión católica. Y hace esa demostración de que el Papa Francisco es un populista y, por lo tanto, representando lo peor del totalitarismo, del peronismo, sabe muy bien pues hacer ver que es pro aborto, que es pro matrimonio homosexual y que es un papa progresista, cuando en realidad es un papa puramente tradicional, ¿no? El tercer punto se llama el canon de las grandes religiones. Los libros sagrados, los judíos, Cristianismo 1, Jesús de Nazaret y el mito de Cristo, Cristianismo 2, Orígenes, Cristianismo 3, Misterios, Cristianismo 4, la carne y demonio, el Islam, los enigmas de Oriente, esoterismo, ocultismo y superstición. Bueno, este punto del libro, este tercer apartado, bueno, los libros sagrados, los judíos, habla de esa importancia de los textos sagrados y de cómo era la cultura judía previa a la llegada del cristianismo. Más tarde habla de la personalidad de Jesús de Nazaret y del mito de Cristo, de cómo se construye sobre ese personaje de Jesús de Nazaret una tergiversación histórica para convertirlo en un mito y fundar una religión. Habla de Orígenes, habla de los misterios religiosos, de la carne y del demonio, un poco de cómo en la Edad Media se va generando la teología cristiana que no tiene nada que ver con el cristianismo. Es Sebrelli uno de los que dice que es San Pablo el inventor del cristianismo y que no tiene nada que ver con la figura histórica de Jesús de Nazaret. Luego habla de esoterismo, ocultismo y superstición a propósito de Oriente y el impacto que tiene en la segunda mitad del siglo XX en la cultura occidental, haciendo nacer las llamadas religiones New Age, que son líquidas como la propia sociedad postmoderna y que precisamente por eso lo que hacen es generar una religión a gusto del consumidor, ¿no? Luego, en religión y política, habla de religión y poder, de la violencia santificada, las guerras religiosas contemporáneas, totalitarismo y teocracia. En este apartado lo que hace es precisamente profundizar en la relación de la religión y del poder y ver cómo siempre la religión se ha puesto del lado de los poderosos para dominar al pueblo, ¿no? Tanto tradicionalmente teniendo ese poder militar, la religión, como luego aliándose con los que tenían el poder militar, con los estados totalitarios, ¿no? Incluso, pues sobre todo profundizando en la relación del Papa Pío XII con los totalitarismos, con el nazismo, con el fascismo, etc. En el quinto apartado, religión y revolución, religión, utopía y revolución, cristianismo revolucionario y anticapitalismo romántico, el populismo y la iglesia, teología de la liberación y neopopulismo latinoamericano, la iglesia de los pobres, religiosidad popular. Aquí sobre todo se ceba Juan José Sebrelli, en mi opinión con bastante razón, con la llamada teología de la liberación. Lo que hace es ver que es un poco una filosofía que está compuesta por un lado de marxismo y por otro de cristianismo. Y lo que hace es tergiversar a la figura de Jesús de Nazaret y a los textos bíblicos para ponerlo del lado del marxismo, ¿no? Y que es una corriente que tuvo fuerza en el Segundo Concilio Vaticano y que a partir de ahí, sobre todo en Latinoamérica, pues se ha aliado muy bien con el populismo, ¿no? Y un ejemplo de esto es la sociedad brasileña, no hay más que verlo a día de hoy con el ínclito Bolsonaro, ¿no? Y ahora esa relación entre religión, utopía y sobre todo revolución, ¿no? Como pues digamos, estos movimientos de teología de la liberación ven a Cristo como un revolucionario. Y esta religiosidad popular mística, esotérica, se relaciona con la política, ¿no? Y el último punto, religión, filosofía y ciencia, habla de la batalla cultural, se pregunta, ¿existe Dios? Dice, ¿qué dice la ciencia? ¿Por qué soy agnóstico? Y un tema pendiente, la muerte. Aquí, de nuevo, retoma la primera persona para hablar de su propia postura ante la muerte. Él habla de una amistad que tiene con un sacerdote cristiano,
Él se basa mucho, por ejemplo, en los libros de Hans Kung, es decir, no es un radical que desprecie las interpretaciones ateas, sino que coge a un pensador cristiano que es verdad que está muy cerca del agnosticismo, como Hans Kung, y que está bastante fuera de la ortodoxia actual de la Iglesia, ha sido muy crítico, casi le excomulgan y le tienen bastante apartado en la Iglesia, no puede dar misas y demás, que es Hans Kung, cita constantemente los libros de Hans Kung, habla de la batalla cultural, ¿no? Aquí volvemos a la posmodernidad, al populismo, se pregunta ¿existe Dios? Y dice ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué posturas hay a favor y en contra de la existencia de Dios? Este libro tiene 700 páginas muy bien aprovechadas y está muy bien escrito también, tanto en la parte biográfica, que casi parece periodismo, ¿no? Periodismo autobiográfico muy bien contado, lleno de acción, trepidante, y luego, por supuesto, pues en la parte de pensamiento, en la parte de historia, argumentando siempre muy bien. A mí, Juan José Sebrelli, que ya digo, es un hombre mayor, es un personaje que me genera una enorme admiración. Creo que no hay una figura comparable en Europa, no digo que no haya pensadores de esa altura, pero quiero decir, por los temas y la posición que él ostenta, no hay un personaje que yo pueda encontrar una similitud en Europa, y por eso creo que los europeos, que los españoles, sobre todo los españoles, que compartimos lengua y cultura y tradición y costumbres y creencias con nuestros hermanos hispanoamericanos, debemos preocuparnos por el pensamiento y por la filosofía que se hace en Hispanoamérica. Y creo que encabezando ese grupo de pensadores estaba, por ejemplo, Mario Bunge, que murió hace poco, estaba Octavio Paz, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX y de la historia del español, y creo que está Juan José Sebrelli, ya digo, un hombre de avanzada edad, pero que a pesar de ello sigue dando batalla, la batalla cultural, nunca mejor dicho, contra el relativismo, contra el populismo, contra lo peor de la religión en este libro, que es un poco también una suma de su pensamiento, porque habla mucho de populismo, habla mucho de relativismo y defiende la postura siempre científica, racional, frente a los problemas. Él era, no quiero dejar de comentar esto, él era un gran lector de Sartre, y yo creo que coge lo mejor de Sartre, ¿no? Sartre es un autor que ha envejecido, que tenía mejores cosas, peores cosas, que era yo creo que un novelista mediocre, ¿no? A pesar de que novelas como La náusea son uno de los grandes clásicos del siglo XX, muy leídos, muy citados, pero yo creo que Sebrelli hace ahí, después de muchas décadas estudiando a Sartre y a muchos otros autores, pero bueno, Sartre como uno de los que más, hace una muy buena selección de lo mejor de Sartre y eso también está presente en el libro y también está presente en su visión de la vida. Por eso me gustaría que este vídeo se difundiera sobre todo para tratar de hacer que se divulgue la lectura de Sebrelli en España. Ya no solo este libro, que yo creo que es la gran obra de Juan José Sebrelli, desde luego es la más extensa, yo creo que también la que más años le ha costado escribir, es una obra que se necesita toda una vida de reflexión en torno a este tema que no deja indiferente a nadie y que no puede dejar indiferente a ningún sistema de pensamiento, pero también tiene otros libros, como por ejemplo Comediantes y mártires, ensayo contra los mitos, en los que precisamente habla de la cultura popular, que también está presente en este libro, y de los mitos populares, pues como el Che Guevara, como Gardel, como Maradona, como Evita Perón, esos mitos hispanoamericanos, precisamente, que muchas veces están asociados al totalitarismo y que, sin embargo, el pueblo adora, ¿no? Y entonces lo que hace es bucear en esa cuestión tan polémica y por la que le han llovido tantas críticas. En el asedio a la modernidad, crítica del relativismo cultural, pues precisamente lo que hace es hablar de la filosofía de la modernidad y de cómo el relativismo cultural no puede ser una opción filosófica viable para el siglo XXI. Y en El olvido de la razón, que es el libro que sacó anterior en el tiempo un recorrido crítico por la filosofía contemporánea, pues lo que hace es criticar la mayoría de filosofías de la edad moderna, de la filosofía contemporánea, proponiendo en su lugar, ¿no? Pues un poco sacando que todas estas filosofías dan la espalda a la razón y proponiendo en su lugar precisamente que la filosofía se base en la razón, es decir, que no especule, pues por ejemplo, a la hora de hablar del lenguaje, creando planos del lenguaje que en realidad no tienen ningún reflejo en la realidad y que sin embargo son pronunciables, son pensables, pero que no son reales, y en los que pierden muchas veces la filosofía y se esconde detrás de términos obscuros que además lo que hacen es alejar la filosofía de los problemas reales de la vida y por lo tanto de la gente y encerrarlos en unos académicos que viven abstraídos en la universidad con sus ensayos, con sus conferencias y sobre todo pues con su sueldo y haciendo ver que están pensando grandes problemas pero que en realidad están perdiendo el tiempo. En fin, es un filósofo bastante inabarcable, no se puede abarcar en la extensión de este vídeo, igual que este libro, pero bueno, más o menos he querido dar una idea y sobre todo invitar a la lectura de este libro que me parece
uno de los mejores libros de pensamiento que yo he leído en español en lo que va del siglo XXI, y creo que este es uno de los grandes españoles en español, y por lo tanto españoles, aunque sea hispanoamericano, aunque sea argentino, aunque sea de Buenos Aires, en lo que va del siglo XXI. Queda recomendado, espero que os haya gustado el vídeo, os invito a suscribiros al canal, a darle a me gusta, a dejar un comentario si tenéis algo que decir, sea un agradecimiento, una objeción, una pregunta, vuestra opinión al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención y espero que sigáis viendo nuestros vídeos aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura.